tarde, amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. No tenemos otra, y para esta no hay botes salvavidas. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, supongo que compartimos la preocupación por conservarla, y les agradecemos la atención de estar sintonizando nuestro programa, el decano de la información internacional en todo el hemisferio occidental. Estamos en el estudio 3 de Venezolana de Televisión, VTV, Víctor Tango Víctor. Si usted nos ve a través de Telesur en la reproducción, no envíe las señales allá porque no nos llegan. Si quiere comunicarse, hágalo a Venezolana de Televisión y a Programa Dossier, y con mucho gusto. Tal vez cuando hay demasiada afluencia no puedo contestarlos todos, pero les garantizo que los leo todos y a la larga sí los contesto. Bueno, la situación que nos reúne hoy tiene un sabor a déjà vu, porque los temas se están repitiendo. ¿Por qué se están repitiendo? Porque no hay soluciones. ¿Por qué no hay soluciones? Tal vez porque no hay coraje político. Pero la realidad es que se mantienen los temas básicos. Somos la mayor riqueza petrolera del planeta, comprobada hasta ahora, y estamos a menos de 5 días de navegación de Texas. Mientras que la gran riqueza tradicional, Golfo Pérsico y países árabes, son 40 a 45 días de navegación, lo que significa una relación de 10-1. Claro que el petróleo también parte del gran negocio, su transporte. Y el energúmeno de la Casa Blanca, que lo dijimos desde que fue electo, ¿no? Este señor con todos los millones, lo único que le faltaba ahora el capricho de ser presidente. Y uno, teniendo los adecuados asesores en Estados Unidos y los dineros más que suficientes para grandes campañas, puede lograr incluso que un energúmeno llegue a la Casa Blanca. Está comprobado. Ahora bien, aquí, para las nuevas generaciones, en la anterior república, los partidarios de Acción Democrática traían a los asesores de los republicanos y los de la democracia cristiana traían los asesores de los demócratas. Entonces, quien les habla ha hecho campañas completas con los asesores de los demócratas que resultaron ser, in illo tempore, los asesores de Kennedy. Entonces, algo sabemos de eso, pero lo que queremos decir es que en los tiempos que estamos debemos ser realistas, objetivos y pensar en las generaciones que vienen detrás. Hecho esto, veamos, señor director, los acontecimientos en pleno desarrollo para entrar en materia de lo que hoy nos reúne aquí. Señor director, gracias. Los 7 miembros de la Casa de Representantes que actuarán como fiscales acusadores en el juicio del Senado contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, caminan por el Congreso para presentarse al histórico caso de impeachment. El jefe del Comité de Inteligencia de la Casa, Adam Schiff, demócrata por California, representativo de Hacking, Jeffrey, demócrata, y representativo Sylvia García, también Tex California, y Jerry Nadler, jefe del Comité de Justicia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y gerente del impeachment, por decirlo de alguna manera, está preocupado porque el Senado evitará la declaración de testigos. Me siento optimista de que finalmente vamos a hacer lo que el presidente rinda cuentas, y tal vez sea demasiado optimista y esperar que el Senado tenga un juicio justo y permita a los testigos, pero ya veremos. Luego le dicen, ¿debería el abogado personal de Trump, Cipollone, ser recusado de esto? Nadler le dice, sí, debería, porque es un testigo de hecho y un participante de lo que hemos acusado al presidente. Siguen las vistas de este traveling largo. Dicen, sin embargo, los republicanos, el líder de la mayoría del Senado de Estados Unidos con su líder Mitch McConnell, prometen bloquear cualquier votación anticipada sobre testigos en el juicio de Trump. Aquí, Mitch McConnell de Kentucky dice, hoy consideraremos y aprobaremos una resolución organizativa de estructuras de la primera fase del juicio. Este paso ofrecerá una señal temprana a nuestro país. ¿Puede el Senado seguir cumpliendo nuestros propósitos fundacionales? ¿Podemos aún poner equidad, imparcialidad y precedentes históricos por delante de las pasiones partidistas del día?
Nótese que no improvisa, lee. La situación es bien difícil. Si se presentan algunas enmiendas para reforzar decisiones prematuras sobre las preguntas a mitad del juicio, pasaré a presentar dichas enmiendas y protegeré nuestro precedente bipartidista. Si un senador se mueva para inventar la resolución, ordenaré una situación de testigos o documentos específicos y me moveré para presentarles tales mociones para que el Senado decida estas preguntas más adelante en el juicio, tal como lo hicimos, oigan bien, en 1999. Puso el dedo en la llaga. President. Democratic leader. Senador Chuck Schumer, el presidente Trump está acusado de obligar a un líder extranjero a interferir en nuestras elecciones para beneficiarse y luego hacer todo lo que esté en su poder para encubrirlo. If proved, the president's actions are crimes against. Si se demuestran, las acciones del presidente son crímenes contra la democracia misma y es difícil imaginar una mayor subversión de nuestra democracia que las potencias fuera de nuestras fronteras para determinar las elecciones desde adentro. Para un país extranjero intentarlo por sí solo es bastante malo y para un presidente estadounidense solicitar deliberadamente tal cosa, chantajear a un país extranjero con asistencia militar y ayudarlo a ganar una elección es inimaginablemente peor. No puedo imaginarme ningún otro presidente haciendo una cosa como esta. Chuck Schumer dice, en poco tiempo mis colegas, cada uno de nosotros, enfrentará la opción de comenzar este juicio en busca de la verdad al servicio del deseo del presidente de encubrirlo. Si el Senado llevará a cabo un juicio justo y se transmitirá por completo los hechos en una carrera hacia un resultado político predeterminado. Mis colegas, los ojos de la nación, los ojos de la historia, los ojos de los padres fundadores están sobre nosotros. La historia será nuestro juez final. Los senadores estarán a la altura de las circunstancias. El líder de la mayoría del Senado de los Estados Unidos, Mitch Mitchell, dijo martes 21 de enero que se movería para dejar de lado toda situación crítica y cualquier esfuerzo de los demócratas para forzar una votación anticipada. Bueno, el senador y precandidato presidencial demócrata Bernie Sanders dice, con mucha dificultad tenemos un gran grupo de voluntarios de Iowa, New Hampshire, tocando las puertas en climas muy fríos y además dependiendo de ellos. Tengo que cumplir con mi responsabilidad constitucional y por eso estoy aquí. Yeah, I think we are. Senator Sanders, the New York Times is reporting that the Bolsonaro government is charging Glenn Greenwald. Y esta es la senadora de Estados Unidos y precandidata presidencial demócrata, Amy Klobuchar, llegando al Senado de Estados Unidos y hablará a los medios y luego se retira hacia la Cámara. La historia es que el candidato presidencial demócrata Bernie Sanders desechó 3 apariciones en la campaña de Iowa programadas para esta semana y que él y otros senadores estadounidenses, por supuesto que se postulan para presidente, permanecen hoy en Washington. El abogado Cipollone en el Senado dice, mi nombre es Pat Cipollone, estoy aquí como abogado del presidente de Estados Unidos, nuestro equipo está orgulloso de estar aquí representando al presidente Trump, apoyamos esta resolución y es una manera justa de proceder en este juicio. Creemos que una vez que se escuche estas presentaciones iniciales, la única solución será que el presidente no ha hecho absolutamente nada malo y que estos artículos de juicio político no comienzan a acercarse al estándar requerido por la Constitución. Y de hecho ellos mismos establecerán nada más allá de estos artículos. Usted mira esos, absolutamente, no determinarán que hay absolutamente ningún caso. Adam Schiff del Comité de Inteligencia dice, ¿por qué este juicio debería ser diferente a cualquier otro juicio? La respuesta corta es que no debería, pero la resolución del líder McConnell le daría la vuelta al proceso del juicio. Su resolución requiere que la Cámara demuestre su caso sin testigos, sin documentos, y solo después de que se haya hecho tales preguntas serán entretenidas, sin garantía de que permitirán ningún testigo o documento. Incluso entonces, el proceso no tiene sentido.
Last week we came before you to present the articles of impeachment. La semana pasada vinimos ante ustedes para presentar artículos de juicio político contra los Estados Unidos actuales. Solo por tercera vez en nuestra historia, esos artículos acusan al presidente Donald John Trump de abuso de poder y obstrucción del Congreso. La mala conducta expuesta en estos artículos son más serios y jamás acusados contra el presidente. El primer artículo, abuso de poder, acusa al presidente de solicitar a una potencia extranjera ayudarlo a hacer trampa en las próximas elecciones. Y además alega, y demostraremos, que trató de forzar a Ucrania para ayudarlos a hacer trampa, deteniendo los actos oficiales. Si un presidente puede obstruir la propia investigación, si puede anular efectivamente el poder de la Constitución que otorga únicamente al Congreso, de hecho, el poder último, el poder máximo de la Constitución, otorga para evitar la mala conducta presidencial, entonces el presidente se coloca más allá de la responsabilidad y por encima de la ley. No puede ser acusado y lo convierte en un monarca, el mal contra el cual nuestra Constitución y el equilibrio de poderes que estableció cuidadosamente fueron diseñados precisamente para protegernos de eso. Adam Schiff sigue exponiendo y dice, déjenme ser franco. Déjenme ser muy directo ahora mismo. Muchos, tal vez incluso la mayoría de los estadounidenses, no creen que habrá un juicio justo, no creen que el Senado sea imparcial, creen que el resultado está precocinado y el presidente será absuelto no porque sea inocente, no lo es, pero porque los senadores votarán por partido y él tiene los votos y los votos para evitar que salgan las pruebas, los votos para asegurarse de que el público nunca lo ve. El pueblo estadounidense requiere un juicio justo, quiere creer que en su sistema de gobierno todavía es capaz de estar a la altura de estas circunstancias. Y en ese sentido, quiero creer que podemos superar la fiesta y hacer lo mejor por el país. Pero muchos estadounidenses no creen que eso suceda. Probemos que están equivocados. ¿Cómo? Al condenar al presidente. No solo por convicción. Al condenarlo, si la Cámara aprueba el caso, y solo si la Cámara aprueba el caso, pero permitir que la Cámara demuestre su caso y permitir que la Cámara llame a testigos y permitir que la Cámara obtenga documentos, al dejar que la Cámara decida cómo presentar su propio caso y no decidirlo nosotros. En resumen, aceptar un juicio justo. If the House proves its case, but by letting the House prove its case, by letting the House call witnesses, by letting the House obtain documents, by letting the House decide how to present its own case, and not deciding it for us, in sum, by agreeing to a fair trial. El Senado de Estados Unidos vota por bloquear el llamado de los demócratas a traer los documentos de la Casa Blanca. Señor Philbin dice que la Cámara no está lista para presentar su caso y, por supuesto, eso no es algo que escuchó de ninguno de los gerentes, de los gestores. Estamos listos. Cámara llama John Bolton. La Cámara llama John Bolton. La Cámara llama Mickey Mulvaney. Comencemos este juicio, ¿de acuerdo? Estamos listos para presentar nuestro caso y estamos listos para llamar a nuestros testigos. Preguntan, ¿nos lo permiten? Esa es la pregunta que tenemos ante nosotros. Votación en curso. Wyden. Mr. Young. Presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Roberts, anunciando el voto realmente. El Senado, controlado por los republicanos, rechazó la solicitud demócrata de obligar a la Casa Blanca a producir más documentos y pruebas el martes 21 de enero, en una señal de que el tercer juicio político en la historia de Estados Unidos podría proceder de manera favorable al presidente Donald Trump. Cuando el juicio político comenzó en serio, los senadores votaron 53 a 47 según las líneas del partido. Recuerden esto. And in my view, there is nothing more dangerous than an unethical president who believes they are above the law. And in my view, there is nothing more dangerous than an unethical president who believes they are above the law. Bueno, cuenta verificada, @Luis Delía. Hoy a las 3 de la mañana escuché en mi celda el excelente informe de @Martín Piqué y Facundo Cardoso sobre Elliot Abrams, un personaje clave de la historia exterior de Estados Unidos, que intenta pasar del lawfare al actual azote de América Latina, el regreso del Plan Cóndor genocida. Vaya que oír Plan Cóndor no deja a nadie tranquilo, ¿no? Más BTR más 5. Y aquí es lo que viene. Doctor Fernando Casado Gutiérrez. Designación de jueces vinculados a determinados intereses.
uso de testigos poco confiables, determinación de condenas decididas de antemano en los medios sin sentencia judicial. Todas estas características corresponden a un proceso que se denomina lawfare, usar o abusar de la ley logrando un objetivo político destituyente. consiste en el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destruir la imagen pública o inhabilitar a un adversario político. Combina acciones que parecen legales con una gran cobertura mediática que ejerce presión sobre el adversario y su entorno, haciéndolo vulnerable a acusaciones sin pruebas. A través de expertos que manejen el lenguaje jurídico, buscan deslegitimar y perseguir personas públicas populares opuestas a los intereses que se quieren privilegiar. Al Poder Judicial se lo combina con un rol importantísimo de los medios de prensa que accionan sobre la opinión pública. Lo que se busca es lograr que el adversario pierda apoyos y también que no disponga de posibilidad de reacción. Actualmente está siendo utilizado a escala mundial en gobiernos con proyectos económicos neoliberales para distraer y dividir a los sectores sociales que se ven afectados críticamente por estas políticas. Para defender la democracia que el método lawfare pone en riesgo, es importante desenmascarar estos procesos judiciales y detectar cómo están accionando en América Latina. Jueces vinculados a una determinada parcialidad política, testigos poco fiables, ausencia de pruebas, implicación partidista de los grandes medios de comunicación y condena decidida de antemano. Seguro que la historia les suena conocida, pero a lo mejor no sabían que tiene nombre. Se denomina lawfare, guerra jurídica en castellano, y parece que se ha puesto de moda en Latinoamérica. El término lawfare empezó a rodar con fuerza en las redes sociales esta semana por el mediático caso del vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, acusado de corrupción y condenado a 6 años de prisión, con un código penal anterior al vigente, sin pruebas materiales y basándose exclusivamente en la confesión de otro acusado, que fue absuelto de toda culpa precisamente gracias a su testimonio. Para muchos ecuatorianos, todo esto no ha sido más que un juicio político disfrazado, debido a la cercanía del vicepresidente Jorge Glass al exmandatario Rafael Correa, actualmente enfrentado al presidente Lenín Moreno. Pero el lawfare no solo está en boca de los ecuatorianos, también se ha sumado al debate político en otros lugares de Latinoamérica, como Argentina o Brasil. Reorganización del aparato judicial primero, acusaciones con mucho impacto y poco sustento después, y lo más importante, una prensa que tome partido activamente en la causa. Infames traidores a la patria. É Lula o chefão do maior esquema corrupto da história da humanidade. Termine o no en condena firme, esta guerra judicial casi siempre logra la aniquilación política del adversario. Los paralelismos entre la teoría del lawfare y la realidad político-judicial actual en varios países latinoamericanos son señalados por cada vez más gente, así como la paradoja de que quienes están enfrentando estos juicios son los mismos exmandatarios que eran acusados por los grandes medios de politizar la justicia cuando estaban en el poder, por los grandes medios y por quienes ahora ocupan sus cargos. Fernando Casado Gutiérrez, doctor Fernando Casado Gutiérrez, abogado, escritor, analista para medios de difusión audiovisuales y en diversas revistas y medios digitales. Premio Nacional de Periodismo de Venezuela 2016, nacido en Córdoba, la de España. Doctor en Comunicación Social en el año 2012 en la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Laguna, España. Magister Cienciarum en Derechos Humanos y Democratización en la European University, Inter-University, en el año 2004 en Venecia, Italia. Investigador de la Universidad Técnica de Manabí, Ecuador. Licenciado en la Facultad de Granada, España. Articulista en temas científicos, trabajos periodísticos. Entre los títulos que ha escrito destacan Introducción a los Derechos Humanos desde una perspectiva bolivariana y revolucionaria, con la editorial ACAL. Antiperiodistas, confesiones de las agresiones mediáticas contra Venezuela, que fue la comunicación en tiempos de la Revolución Ciudadana, hablan los periodistas. El doctor Casado es experto en el tema del lawfare y aquí lo tenemos. Y nos dará luces sobre cuál es la diferencia entre el juicio político que se le sigue al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y los juicios y el terrorismo judicial que se le aplica a políticos progresistas para impedirles seguir como presidentes, impedirles sus candidaturas. El caso está en desarrollo
es el del actual presidente Desiré Delano Bouterse, de la República de Surinam, quien, por cierto, es amigo de Venezuela. Y bien, aquí estamos, y muy bienvenido a bordo, querido doctor. Esto es una oportunidad poco frecuente. Tome asiento, por favor. Y quiero que el tiempo que tenemos, que no es poco, pero que en televisión siempre es fugaz, lo dediquemos a que divulgue usted sus teorías y nos aporte conocimiento sobre la especialidad de su trabajo. Tiene la palabra. Muchas gracias, Walter, y muchas gracias por la invitación. Bueno, esto que estamos denominando lawfare... Lo de doctor ya pasó, ahora nos tuteamos. Claro, claro que sí. Bueno, el lawfare es algo que es, creo, un nuevo mecanismo de guerra de nueva generación con el cual se está instrumentalizando al derecho y a los medios de comunicación, pero con un clarísimo objetivo, que en muchos casos también viene tutelado desde Estados Unidos y desde los think tanks más conservadores de este país, para la eliminación de los enemigos políticos. Lo que ocurrió en América Latina en la década que ya está pasando ha sido uno de los momentos probablemente de la vida republicana del continente pues más importantes en cuanto a la manera en que se coordinaron una gran cantidad de gobiernos progresistas y que de alguna manera pusieron en jaque al capitalismo como nunca se había visto con anterioridad. Y sobre todo en el contexto actual en el que, si vemos un poco lo que está ocurriendo incluso en Europa o en Estados Unidos desde las posiciones más progresistas, ha habido un movimiento hacia el centro y hacia la derecha, ¿no? Vemos cómo está resurgiendo en toda la Europa occidental movimientos y partidos políticos de ultraderecha que no veíamos desde que terminó la Segunda Guerra Mundial. Estamos viendo incluso también ese revisionismo que en muchos casos las fuerzas progresistas están haciendo y que hoy en día posturas que podríamos haber considerado hace unas décadas como socialdemócratas son las más radicales que se están discutiendo. En ese sentido, América Latina creo que revivió muchos conceptos que se creían ya superados por el capitalismo, como era el socialismo del siglo XXI y tantos otros conceptos como, por ejemplo, el summa causae en Ecuador, el summa camaña en Bolivia, que incorporaban una serie de cosmovisiones y conceptos nuevos a la propia visión occidental de las sociedades. Esto, desde luego, fue un pecado mortal porque además le puso límite, por ejemplo, a ese hambre rapaz y voraz de las grandes transnacionales y de los países occidentales que siempre habían tenido una postura neocolonial hacia nuestra región. Y en ese sentido, pues, se actuó de manera soberana en sobre todo el tema de los recursos. ¿Qué ocurre? Que en el momento en el que también se ha instrumentalizado la democracia liberal para la eliminación de estos gobiernos, en algunos casos mediante golpes de Estado, como pudo haber sido en el caso de Honduras, o incluso golpes de Estado de nuevo cuño parlamentario, como el caso de Paraguay o como el caso de Brasil. En otros casos ha habido cambios de gobiernos, como fue la llegada de Macri, que por cierto ya se ha revertido, o en otros casos, como en el Ecuador, ha habido una clarísima traición por parte de quien en principio iba a suceder a Rafael Correa en el proyecto de la Revolución Ciudadana. Ahí es donde entra el caso del lawfare con mucha fuerza para la eliminación de ese enemigo político. El uso interesado de la corrupción, la instrumentalización de casos tan sonados como el de Odebrecht para la eliminación de ese enemigo político y, por supuesto, para generar una opinión pública proclive a ese tipo de medidas, se utilizaron los medios de comunicación. Esto no es casual, no es una simple manipulación de la información o de la propaganda como ha ocurrido en otros momentos. Aquí de lo que estamos hablando es de un nuevo tipo de guerra que sería el lawfare y que se está utilizando de manera muy radical, muy dura, para impedir que esos gobiernos progresistas tengan ninguna oportunidad para volver al poder en América Latina. ¿Cuáles son los armamentos de esa guerra? Los armamentos de esa guerra, pues, es la instrumentalización o manipulación del propio Estado de Derecho, que es uno de los pilares básicos en el que el propio Estado liberal se funda, mediante el uso excesivo de la prisión preventiva. Lo hemos visto en muchos de los casos que se están desarrollando actualmente. La proliferación de acusaciones de carácter jurídico en el que no hay realmente una base material y sustentada, pero que se utiliza para deslegitimar y para anular a ese oponente político. Miente que algo queda. Efectivamente. Y en términos generales, pues ese uso abusivo del derecho
para darle un cariz de legitimidad a las acciones tomadas que son en la realidad arbitrarias y completamente ilegales e ilegítimas, pero que llevan la intención de tratar de echar de la palestra política a aquellas personas que son incómodas. Si antes se aniquilaban físicamente, se asesinaba a personas en el siglo XX, hoy en día se trata de buscar su muerte civil mediante esa persecución política que estamos sufriendo en todo el continente, y que quizás el ejemplo más palpable, grosero y en el que estamos en pleno desarrollo, como tú dirías, viviendo, es el caso de Bolivia y cómo se está persiguiendo a altos decisores del gobierno de Evo Morales, que en parte ha logrado salir del país, pero que todavía se producen detenciones o persecuciones o el acoso de personas que se encuentran, por ejemplo, asiladas actualmente en la Embajada de México y a quienes no se les da el salvoconducto. Pero es lo mismo lo que está ocurriendo en el Ecuador, en el que, por ejemplo, se detuvo bajo la acusación de terrorismo a la prefecta de la provincia de Pichincha, en la que se encuentra Quito, Paola Pavón. Es lo mismo que le ocurrió bajo una espuria acusación de asociación ilícita al vicepresidente Jorge Glass, que actualmente está en una prisión en la que incluso la OEA ha tenido que decir que su vida podría correr peligro por las condiciones en las que se le ha sometido, o las decenas, y no estoy exagerando, de acusaciones en contra del presidente Rafael Correa, quien se encuentra en Bélgica y se le está intentando impedir volver al Ecuador, porque obviamente sería actualmente la posición política más votada según todas las encuestas del Ecuador. Yo tuve la oportunidad que visité Ecuador y entrevistarlo, y realmente era un presidente no solo accesible, sino con buen carisma, que asustaba mucho y con buena instrucción, pero además tenía una doctrina personal. Por ejemplo, me invita a su despacho en la Casa de Gobierno, incluso me presentó en el gran balcón de Carondelet en un acto, pero me invita a su despacho, que era el típico despacho de un presidente, pero de pronto me dice: ahora vas a ver dónde trabajo yo. Ping, se abre una puerta y detrás había todo otro despacho con mapas y todo lo que un verdadero hombre de Estado necesita para sudar tinta antes de salir a encarar a la opinión pública, y la manejaba de maravilla, ¿no? Y en Bolivia, por ejemplo, la violencia es tradicional, ¿no? A mí me tocó cubrir el golpe de Natush Bush, de García Mesa, y aquello era increíble. De repente, en el hotel más importante de una cadena internacional, entra una persona con uniforme sin insignias, uno que ha estado en una academia militar capta cómo viene la mano, una 9 milímetros aquí, otra mi camarógrafo, ustedes se vienen con nosotros, un carro militar sin identificación, terminamos en el sótano donde nadie salía vivo. Bueno, tuve que jugar ajedrez para que el hombre se asustara un poco y llegué a negociar con uno de los dirigentes del golpe, si no, no estaría aquí. ¿Qué pasa? ¿Hemos vuelto a los tiempos superados? Sí, sin duda, ¿no? Quizás precisamente por esa manera de trabajar de estos gobiernos que no se habían visto en mucho tiempo en América Latina y que hicieron un trabajo espectacular por la reducción de la desigualdad, la reducción de la pobreza, el tratar de preservar los recursos y también incluso a un nivel ideológico de cambiar ciertas reglas del juego, nuevas constituyentes, nuevas constituciones, la garantía de derechos humanos, incluso también, como ocurre en la Constitución del Ecuador, la preservación de los derechos de la naturaleza. Todo esto obviamente pone unos límites a lo que habían sido pues el patio trasero de los Estados Unidos o las haciendas de las propias élites de nuestros países en América Latina. Y frente a eso, obviamente, no se quiere volver, es decir, esas élites que siempre estuvieron bajo el control de no solamente la economía, sino también de la política, pues se quiere utilizar cualquier mecanismo para impedirlo. Y sí, ha habido una regresión, estamos en una situación realmente de pavor en América Latina. El propio Estatuto de Roma establece como crimen de lesa humanidad la persecución a un grupo político determinado. Hoy en día, los medios de comunicación posicionan, por ejemplo, el hecho de ser correísta, o en Bolivia también con el MAS, con sinónimo de corrupción. Eso es suficiente como para que se te dicte una medida de prisión. Y está ocurriendo, en este momento está ocurriendo. Y esto al final es un crimen de lesa humanidad, si estuviéramos presentando un caso ante la Corte Penal Internacional. Sin duda, hemos vuelto a momentos de violación sistemática y generalizada de derechos humanos como no habíamos visto en el continente desde hacía varias décadas. Y es grave porque se están instalando unos precedentes y consolidando unos precedentes con la ayuda
de estos poderes fácticos y con la ayuda de los medios de comunicación que tratan de perpetuar una situación en la que se están desmantelando los estados de derecho y en la que se están desmantelando las libertades y los derechos más básicos de nuestros ciudadanos. Cuando yo comencé, tuve el honor de ser invitado a dictar conferencias y clases en los componentes de las Fuerzas Armadas. Yo que pasé por una academia militar, agradecí eso con mucho orgullo, ¿no? Aquí. Pero aquí, las Fuerzas Armadas no son una casta, son el pueblo en uniforme, que esa es la gran diferencia con otros países, ¿no? Pero yo me he visto en situaciones donde un civil no vale nada a la hora de decidir una acción de tumbar un gobierno. Pero cosas que son difíciles de entender. Y bueno, y en Chile, ahora resulta que hay como 400 personas, después de esa bestialidad de disparar proyectiles, no, son de goma, pero el corazón era de metal, y han perdido visión o han quedado desfigurados, y son ya como 400 personas por el hecho de salir a manifestar, y los carabineros dándole con todo a la gente. Sí, desde la época de Pinochet no veíamos una represión policial como la que está ocurriendo actualmente en Chile. Las muertes que ocurren en apenas una semana en el Ecuador, que son 12 personas más de 1000 heridos y más de 1000 detenidos, no se veían desde hacía varias décadas en el Ecuador. Las muertes que estamos viendo por violencia política también en Bolivia actualmente, hacía mucho tiempo que no se veía. Y después hay otro tipo de lawfare, ¿no? El lawfare que se ejerce también contra países como Nicaragua o como Venezuela, países en los que no se ha logrado derrocar a los gobiernos utilizando o manipulando ese Estado de Derecho, y entonces nos encontramos con sanciones ilegales que van orientadas también, obviamente, al derrocamiento de gobiernos legítimos, o, como está ocurriendo también, que es ya roza lo surrealista, la invención de cargos presidenciales que son reconocidos por una gran cantidad de países occidentales que se dicen ser los grandes paladines de la democracia. Entonces, efectivamente, esto está sentando una serie de precedentes que son realmente peligrosos en caso de que vayan a triunfar, porque nos vamos a encontrar probablemente con el desmantelamiento de todo el sistema de protección de derechos humanos. ¿Qué va a quedar si este tipo de situaciones logran consolidarse y triunfar frente a lo que ha sido una respuesta soberana y una respuesta de protección y de garantía de derechos humanos? Yo veo Nicaragua y me parece que volvemos a los tiempos de Somoza, ¿no? Y aquellos hombres que dijeron, este es el único cadete de West Point que como regalo de graduación recibió un ejército, que era la Guardia. Uno llegaba ahí y veía el manejo, bueno, esto es... Ahí viene la aplicación. ¿Por qué se mantenía el régimen? Porque manejaba y tenía agencias que le pagaban millones, si era necesario, para que le cuidaran la imagen en Estados Unidos. Y el tema era, en plena Guerra Fría, elijan o yo o el comunismo. Y entonces yo me fui hasta Matagalpa, entrevisté a Somoza y después me fui hasta Matagalpa. Y en Matagalpa me salvó la Cruz Roja. Viene el jefe de la Cruz Roja, el jefe de la Cruz Roja a nivel nacional. Dice, pero ustedes son ingenuos, se creen que Somoza no los viene siguiendo. Tómense el primer avión porque yo no puedo responder por la vida de ustedes. Hace un convoy con un carro de la Cruz Roja adelante, otro detrás y el nuestro en el centro. Tómense el primer, nos lo tomamos. ¿Qué pasó después? Un francotirador mata al presidente de la Cruz Roja local. Cuando se empieza a jugar así, se pierden todos los parámetros, ¿no? Sí, no, y sin duda el objetivo que se pretendía entonces en la dictadura de Somoza, en los procesos dictatoriales que has descrito también de Bolivia, con esa gran represión física, es el mismo, ¿no? Naomi Klein habla de cómo, por ejemplo, el régimen de Pinochet, en el fondo, lo que buscaba era que los Chicago Boys lograran implantar en Chile, y como modelo de Chile, expandirlo al resto de América Latina, el modelo neoliberal, ¿no? Mediante esa doctrina del shock. Hoy en día el costo social no figura. No importa. Y hoy en día es exactamente lo mismo. Se utiliza la corrupción como caballo de batalla para intentar desprestigiar al oponente político, se tuerce a como dé lugar todo el sistema de derecho, porque en el fondo, ¿cuál es el objetivo final que se persigue? Y es la reimposición de una agenda liberal capitalista desalmada, sin ningún tipo de garantía ni protección para las grandes mayorías, como se ha hecho en los últimos años. ¿Y cómo se hace? Mediante todo este tipo de lawfare y cómo desprestigiar a tu oponente, no aniquilándolo, porque eso lo victimizaría y podría tener, sobre todo después de los avances que se hicieron en los últimos 10 años, un efecto boomerang. La manera en que se está haciendo hoy en día es tratar de mantener en vida de manera desprestigiada a esas personas, Lula en la cárcel por corrupción, Cristina Fernández
por el caso Nisman, que ya incluso Netflix ha demostrado que no tuvo nada que ver el gobierno de Cristina Fernández, y también por casos de corrupción, lo mismo con el caso de Jorge Glass y Ecuador, y suma y sigue, ¿no? Otro de los casos con los que se está acusando, por ejemplo, a Venezuela, pues es también la corrupción continuamente, ¿no? O el cártel de los soles sería otra estrategia jurídico-mediática para desprestigiar a los dirigentes de la revolución bolivariana, que es interesante, ¿no? Que llevamos como 2 años sin escuchar del cártel de los soles. ¿Qué pasó con aquellas investigaciones? Aquella parecía una expresión ya de modé, pero los soles vuelven. Claro, pero supuestamente estaban involucrados los altos dirigentes del gobierno venezolano en narcotráfico. ¿Qué ocurrió con aquel expediente? Se diluyó porque nunca existió. Pero manteniendo en vida a estas personas responsables de estos grandísimos y profundos cambios sociales, lo que tú buscas es desprestigiarlos para finalmente eliminarlos como enemigo político. Eso es el lawfare. Un linchamiento mediático, además. Sin duda, sin duda. Ya no lo eliminas físicamente, porque como hay un sujeto político que ha cambiado en América Latina, eso podría tener un efecto contrario, es decir, eliminar a Rafael Correa, eliminar a Evo Morales, puede hacer que después la base se revuelva todavía con mayor ímpetu revolucionario, y entonces lo que haces es los mantienes en vida, pero los desprestigias para intentar acabar con su nombre y, por lo tanto, de nuevo, como te decía, reinstalar en una especie de nueva doctrina del shock una agenda neoliberal, que es lo que se había perdido acá en los últimos años. ¿Qué ves a la luz de los acontecimientos en Washington? Con como le llamo yo desde que llegó el energúmeno, ha llegado un energúmeno a la Casa Blanca y así lo he llamado siempre, ¿no? Qué barbaridad, me van a quitar la visa. Bueno, a mí más me preocupa... La perdí hace mucho tiempo, la permanente. Con mucha honra. A mí el impeachment me preocupa, pero me preocupa porque creo que puede ser una manera de nuevo, ¿no? Trump juega mucho con el arte de victimizarse. Entonces, introducirle en un impeachment en el cual no se tiene mayoría demócrata en el Senado, y que finalmente, pese a que el Congreso ha iniciado con este proceso y que salga de rositas Trump, lo va a volver a poner en esa posición, ahora que ya estamos en un periodo electoral, como de, miren, yo como siempre he atacado, ¿no? Él llegó a decir días antes de la elección de las elecciones pasadas, que no iba a reconocer unos resultados en contra. Ahora se le está casi quedando la razón, si logra victimizarse de nuevo, como ves, todo el establishment va en mi contra porque yo soy bueno, porque yo soy diferente, porque yo estoy cambiando el país, porque yo estoy haciendo América grande de nuevo. Entonces me preocupa que se haya iniciado un impeachment sin que se haya tenido realmente todo en la mano. Razones jurídicas hay, no hay ninguna duda de ello, de acuerdo a lo que es el proceso del impeachment y el proceso interno de cómo Trump ha hecho unas injerencias que no debería haber hecho y que le debería de costar el cargo. Pero, sin embargo, podría salir reforzado de este impeachment, ¿no? A mí más lo que me preocupa ahora mismo... Si se salva de esto, sale blindado. Y se va a salvar porque tiene mayoría en el Senado, que es quien va finalmente a decidir si el impeachment se da a trámite o si finalmente se separa del cargo a Trump. Nunca van a hacer eso porque tiene control suficiente de la mayor parte de los senadores, ¿no? Más bien a mí, donde yo trataría de centrar la atención ahora es en el proceso de las primarias, ¿no? Que tenemos además el caucus de Iowa el 3 de febrero, y que empieza de alguna manera a vislumbrar qué va a ocurrir, ¿no? Y ahí tenemos por primera vez en mucho tiempo a dos candidatos progresistas que son muy interesantes, como Bernie Sanders y Elizabeth Warren, frente a Joe Biden, que sería ese candidato del establishment. Entonces, yo desde lo que sería el progresismo preferiría centrarme en cuál va a ser el desarrollo de las primarias y si finalmente, sobre todo Bernie Sanders, que se quedó muy cerca de conseguir la nominación demócrata en las últimas elecciones, esta vez, que sin duda esta por un tema biológico va a ser la última vez, va a tener la posibilidad de superar el proceso de primarias. Bernie anda en los 76 por ahí. Sí, una de las debilidades de la que la acusan es precisamente la edad. Y si logra la nominación, ahí yo sí creo que vamos a tener una posibilidad real de que Trump pierda en la reelección, que sería un desastre para él y para su carrera, bueno, como para cualquier presidente de Estados Unidos, porque cualquier otro candidato del ala más conservadora demócrata no creo que tenga ningún chance, con ninguna oportunidad con Donald Trump. Entonces yo más bien creo que el impeachment no hay mucho de lo que rascar, por así decir. Espero equivocarme y que haya posibilidades de que finalmente cristalice en una separación del cargo de Donald Trump, pero a mí lo que me interesa ahora es, ¿podrán los demócratas progresistas
Bernie Sanders se autodefine como socialista, ¿no? Imagínate el pecado mortal que significa eso en Estados Unidos. Era impensable unos años. Exactamente, y sería un viraje también a todo ese proceso de afianzamiento del conservadurismo de Occidente, ¿no? Entonces, realmente yo creo que las esperanzas no deberían de estar tanto en el impeachment de Donald Trump, que no creo que llegue a ningún lado, sino más bien en si logra la denominación demócrata. ¿Tú crees que el impeachment no funcionará? Yo creo que no. Yo creo que Donald Trump lo ha tenido todo muy bien atado para que se dé. Lo que ocurrió con Nixon fue... Bueno, no Eso de atado y bien atado me sonó a Franco. Sí, bueno. Yo creo Nostalgia. que no tiene muchos visos de prosperar desde mi punto de vista. De nuevo, te digo, ojalá me equivoque, ¿no? Y más bien yo tengo las esperanzas para que haya un cambio en Estados Unidos, no tanto en el impeachment, sino más bien en el proceso de primarias demócrata, que se va a empezar a deshojar la margarita a partir de el próximo mes de febrero con los caucus de Iowa. Bueno, eso es un termómetro, ciertamente, ¿no? Y siempre recuerdo que aquí, cuando en la anterior república se jugaban todo y había mucho dólar disponible, traíamos asesores, los de Acción Democrática traían los asesores de los republicanos, y los demócratas cristianos traían los asesores de los demócratas, y se hacían campañas realmente del estilo estadounidense, ¿no? Pero el resultado es que se destruyó todo cuando el comandante Chávez logra demostrar que los hombres de uniforme también son ciudadanos y les duele la cosa, ¿no? ¿Cómo ves esos resultados? ¿Lo ves diluido? ¿Lo ves con alguna influencia presente o a futuro? ¿Te refieres a los resultados de las primarias en Estados Unidos? Sí. ¿De la manera en que se hacen? Bueno, la campaña actualmente tiene unas características muy interesantes. Fíjate que Bernie, después de que pierde la nominación demócrata, lo que habría ocurrido, lo que ocurre normalmente, ¿no? Y sobre todo también de acuerdo al marketing político, que el candidato perdedor suele hacer la travesía del desierto, ¿no? Esto viene desde la época de Gaulle, en cuanto a cómo son los procesos electorales y las consecuencias de perder una elección en la que has puesto no la notoriedad para a lo mejor o la inversión para ganar en otras elecciones, sino has puesto toda la carne en el asador. Y suele ser, pues, sobre todo en el proceso de las primarias demócratas, un proceso de desaparición política. Pero fíjate que es interesante que en el caso de Bernie Sanders, él se dedica a movilizar la base, ¿no? Mientras que Barack Obama lo que había hecho es la utilización de las redes sociales por primera vez, que también lo hace con mucho tino Donald Trump. Él vuelve a una comunicación política más desde la base, por supuesto, sin despreciar las nuevas tecnologías, pero también ese militante clásico. Y después de que pierde, él sigue trabajando en ese militante clásico porque se identifica que el Partido Demócrata tiene una grandísima cantidad de base que está harta de su propio establishment dentro del Partido Demócrata. Ese me parece el signo más importante de los tiempos que corren. Sí. Porque además de estar harta lo manifiesta. Efectivamente. Y yo creo que en ese sentido, una candidatura como la de Bernie Sanders, obviamente estas millonarias cantidades de dinero que se inyectan a las elecciones pueden producir obviamente que el electorado vaya a virar hacia un lado o en otro. Pero creo que en el caso de Bernie puede dar una gran sorpresa el hecho de que lo que haya aglutinado en torno suyo sea gente que está muy harta ya de cómo funciona el sistema electoral estadounidense y que esté buscando una esperanza que en principio mucha gente lo buscó con Donald Trump, porque recordemos que las zonas más deprimidas industriales estadounidenses, que tradicionalmente eran de voto demócrata, como Michigan, es las que le dan finalmente la victoria a Donald Trump. Y es una paradoja, ¿no? Es una paradoja. Un invierno en Estados Unidos sin el ingreso necesario y justiciero en el trabajo que tengas es un infierno, ¿no? Claro. Es decir, es abrir el grifo y está el agua congelada en las tuberías, ir a ver el water clock, para decirlo como con el eufemismo habitual, y está congelado. Claro. Sobre todo el sector negro, desplazado, que vive en los tuburios nunca tienen ni siquiera garantizada una temperatura saludable para dormir, ¿no? Hay que verle la cara a pararse en la mañana para ir a trabajar y que esté congelada la tubería, viejo. Absolutamente. Entonces yo creo que ese voto que votó o viró hacia hacia Donald Trump, pero que es de clase obrera tradicionalmente más hacia la izquierda, con una candidatura de Bernie Sanders lo apoyaría. Y eso podría dar lugar a que hubiera un revulsivo drástico
en el devenir de la política estadounidense y, por supuesto, con consecuencias probablemente muy positivas para el resto de América Latina. ¿Tú ves una decadencia notoria en el sistema político estadounidense? En el occidental. Yo creo Sí. que hemos llegado a un punto en el que probablemente los padres del sistema liberal occidental, de la democracia liberal occidental, son Estados Unidos y después también Europa. Y creo que también lo que hemos visto, ¿no? El agotamiento de la socialdemocracia, el resurgimiento del populismo de derechas, como es el caso de Donald Trump, que mucha gente incluso califica como neofascismo, el surgimiento de la ultraderecha en toda Europa. Mira lo que ha ocurrido en las últimas elecciones en España. Puro facho, viejo. Puro facho. Son el mismo voto de derecha, pero que se convirtieron de derecha o de centro derecha a facho puro y duro, ¿no? Lo vemos con que la ultraderecha obtuvo también la tercera posición en Alemania, en los países nórdicos, el modelo nórdico, actualmente Noruega, por ejemplo, el FRP, el Partido del Progreso, ultraderecha. Eso sí era rarísimo. Forma parte del gobierno actualmente. Aquel loco Breivik que mató no sé cuánta gente, que era militante de ese partido, hoy en día es parte del gobierno, ¿no? Entonces creo que hay un agotamiento del modelo liberal occidental. Y eso es muy peligroso, porque probablemente, y junto a factores como el agotamiento de los recursos actualmente en el planeta, puede derivar en situaciones graves y que pueden convertirse, como siempre ocurre en estos momentos de crisis, en confrontaciones bélicas y derramamiento de sangre, ¿no? De ahí la importancia de que ocurran cosas que frenen la deriva actual, como Bernie Sanders, o la recuperación del progresismo en América Latina, que obviamente actualmente se intenta impedir por medio del lawfare. Y en el tren que va a Madrid se engancharon dos vagones, uno para los fusiles y otro para los cañones. ¿Qué te recuerda eso? Eso me recuerda a las guerras, a las canciones del Frente del Ebro, de los republicanos. El ejército del Ebro, pum, 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 pum. Sí, nostalgia. Ahora tenemos un gobierno pseudo progresista en España, pero desde luego ese momento tan interesante como la guerra civil y esas canciones, pues sí, efectivamente es eso y no Franco lo que trae nostalgia a esta mesa. La mujer del Paco Franco, pum, 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 pum. ¿Te acuerdas de esa? Esa la cantábamos en Uruguay, la izquierda cristiana que fue la primera en plantear el Frente Amplio y se nos rieron en la cara, ¿no? Pero de alguna manera iba. Qué nostalgias y qué cosas. Pero teníamos tanta inmigración que asumíamos como propio esas heridas y esas solidaridades necesarias, ¿no? De allí vino también Durruti, ¿no? Durruti está en Argentina, que es quien lidera a los anarquistas en la guerra civil y vuelve a España, ¿no? Después de estar en Argentina. Las comunidades anarquistas en Uruguay tenían una fama y una disciplina. De repente paraban todo, vivían de una imprenta, paraban todo en la hora de cuidar a los niños. Y se paraba todo. Muy lindo. Bueno, nostalgias no agregan tiempo a este programa, pero es lindo saber que tenemos ideas claras de aquello para ver si no nos estrellamos contra el futuro. Exactamente. Y creemos que sí hay futuro, ¿no? Y hay que luchar por el futuro. Nadie te lo regala. No. Bueno, encantado de tenerte aquí y en cualquier oportunidad que pases por acá será un placer seguir en este estilo de compartir y aprender, además de tu muy clara pedagogía y ponernos al día de lo que pasa en lo que a mí no me duele decir la madre patria, porque de alguna manera nos vienen los temperamentos, los genes. Y en todo caso, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación. Es un honor estar en un programa que yo llevo siguiendo desde hace años, ¿no? Siempre he estado viendo este programa y realmente es, como lo decías, el decano, y no solamente el decano, sino probablemente la punta de lanza del análisis político internacional. Muchas gracias. Bueno, honrar, honra. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el Estudio 3 de Venezolana de Televisión, VTV, Víctor Tango Víctor, finaliza aquí Dossier, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Disponga usted de las cámaras, señor director. El anhelo de vivir,